Tiene espíritu cavernícola. Lo sabe desde aquel verano en que, con apenas 12 años, visitó junto a su familia las cuevas de la Garganta de Cheddar, en Somerset, Inglaterra. Descubrir la belleza del submundo fue un auténtico flash. Un amor desde el minuto 1. Cuenta la paleoclimatóloga y espeleóloga británica Gina Mosley. Una fascinación por los mundos subterráneos que, años después, la llevarían a ganar un premio Rolex, unos galardones que la relojera suiza ha otorgado desde hace ya casi 5 décadas para apoyar la labor de personas excepcionales que, como Gina Mosley, han demostrado el coraje y la convicción necesarios para asumir grandes desafíos. No en vano, la científica británica es hoy todo un referente en el estudio de las cuevas más septentrionales del planeta, destinado a comprender los mecanismos del cambio climático en el Ártico. Bienvenidos a Iniciativas para Cambiar el Mundo, un podcast original de National Geographic España, producido con la colaboración de Rolex. Soy Javier Santolaya y te invito a conocer junto a nosotros proyectos innovadores que, a través de la ciencia, la exploración y la divulgación, han ayudado a mejorar la vida de las personas, a preservar los ecosistemas en peligro y a descubrir importantes avances en la salud y la tecnología. Hoy exploraremos uno de los proyectos que encarnan el espíritu del Perpetual Planet, apostando por el conocimiento científico como motor del cambio y para construir un futuro mejor. En el episodio de hoy, un viaje al clima del pasado en el interior de las cuevas árticas. Tras aquella experiencia reveladora en Somerset, la joven Gina siguió alimentando su pasión incipiente. De adolescente practicaba espeleología siempre que podía, una actividad que se pagaba con el dinero que ganaba repartiendo periódicos al salir de la escuela. Así, aquella semilla troglodita enraizó en lo más profundo de su ser para acabar fructificando después de cursar sus estudios de geografía en la Universidad de Bristol. Gina supo entonces con claridad cuál era su campo de interés: comprender la historia del clima de la Tierra a través de la investigación de las cuevas. Estos ecosistemas subterráneos son cápsulas del tiempo que permiten ahondar en las condiciones climáticas del pasado, afirma Mosley. Y las llaves que abren esas cápsulas son los espeleotemas, depósitos minerales estratificados como las estalagmitas y las estalactitas, que se forman cuando el agua gotea hacia el interior de la cueva o fluye a través de ella, dejando a su paso minúsculas cantidades de minerales que se acumulan a lo largo de extensísimos periodos de tiempo y contienen pistas sobre la temperatura atmosférica y las precipitaciones en el momento de su creación. Con el propósito de observar estos valiosos testimonios geológicos, Mosley se embarcó desde muy pronto en distintas expediciones espeleológicas. Cuando hacía el doctorado en paleoclimatología, viajó a las Bahamas y a la península de Yucatán, en México, y luego participó en otras muchas campañas de exploración: la India, Malasia, Francia, Estados Unidos. Y entonces, un día de 2008, mientras estaba tomando algo en un pub de Bristol con unos compañeros de la Asociación de Espeleología de la universidad, un espeleólogo veterano, el británico Charlie Self, le contó algo que marcaría su futuro. ¿Sabes que en la remota tierra de Gulf, en Groenlandia, hay una cueva a la que nadie ha ido jamás? Él ansiaba visitarla y le explicó que lo único que se sabía de ella era lo que revelaban unas antiguas fotos aéreas que habían tomado 2 geólogos estadounidenses en 1958 durante un vuelo de reconocimiento. Mosley se quedó hipnotizada con esa cueva ignota. Miraba cautiva la imagen borrosa tomada en plena Guerra Fría, una gran boca abierta en lo alto de una pared de roca vertical. Imaginaba todo lo que podría desvelar su interior, que intuía debía de ser muy importante. A los pocos días, Self le entregó mapas, informes de geólogos y otros datos que había recopilado con los años, y ella guardó en secreto toda esa información. Quería ser la primera en hollar la cueva de la Tierra de Gulf. Ese mismo año hizo un viaje de espeleología a Creta, con un grupo dirigido por un compatriota, Robbie Shawn, fotógrafo de exploración subterránea extrema y explorador de National Geographic desde 2018. Quiso el destino que entre cuevas y exploraciones acabaran enamorándose. Pero pasó mucho tiempo hasta que Gina, que no lograba quitarse de la cabeza su cueva secreta, le mostró a Shawn toda la documentación que había ido recopilando de aquel lugar. Quiero ir aquí, le dijo. A partir de ese momento empezaron a maquinar juntos cómo llegar a esa gruta tan lejana y en un terreno tan inhóspito. Comprender el cambio climático es hoy una necesidad, y las cuevas encierran muchos secretos que pueden ser de gran utilidad para entender los mecanismos del calentamiento global. Dice Mosley. Mi objetivo es aportar datos que aumenten nuestro conocimiento sobre este fenómeno y sirvan para mejorar los modelos climáticos en el futuro. Ya desde un primer momento la investigadora sospechó que en tierras groenlandesas podría encontrar muchas respuestas.
Ignoraba lo que había en el interior de la cueva de la Tierra de Gulf, pero sabía que en la década de 1960 se habían descubierto depósitos de calcita de miles de años de antigüedad en otras cavidades más o menos cercanas. Lo que estaba claro era que si encontraba espeleotemas en cuevas inexploradas, podía recabar nuevos datos de una época que con seguridad fue más húmeda y más cálida, porque para que se formen estos depósitos es imprescindible que haya agua en el interior de la cueva. Agua que circule o gotee y vaya acumulando depósitos minerales que el tiempo moldea en forma de espeleotemas, algo que no pasa ahora en Groenlandia, un desierto polar muy seco y con el suelo congelado. Gina Mosley y Robbie Shawn viven en Innsbruck, Austria, ciudad alpina de la que ella se enamoró en 2006 cuando la visitó para asistir a una conferencia organizada por la universidad. Le gustó tanto que decidió que algún día viviría allí, al menos por un tiempo. No hay muchos sitios donde se pueda estudiar de forma conjunta las cuevas y el cambio climático, Afirma. e Innsbruck es uno de ellos. Decidida, en 2010, escribió a un profesor de la Universidad de Innsbruck exponiéndole su deseo. Él le ofreció trabajo y desde 2011 es profesora de paleoclimatología e investigadora en esa histórica institución. Desde que inició su labor en Innsbruck, Groenlandia se convirtió en su objetivo primordial. Hizo 3 expediciones. La primera, en 2015, la llevó al nordeste de la isla, cerca del lago Centrum, donde junto con Shawn documentaron 26 cuevas y recogieron muestras antiquísimas, una de las cuales tenía entre 537.000 y 588.000 años. Las otras 2 expediciones llevadas a cabo en 2018 y 2019 fueron también muy fructíferas y permitieron a la investigadora ampliar el registro del paleoclima de Groenlandia. En este caso, los espeleotemas recolectados fueron analizados en un laboratorio chino con un método de datación pionero y los resultados arrojaron una antigüedad de varios millones de años. Lo que concuerda, explica Mosley, con un periodo en que los niveles de CO2 de la atmósfera eran muy parecidos a los actuales o a los que se proyectan para los próximos decenios o siglos. Después de estos viajes, Gina sintió que había llegado la hora de alcanzar la soñada Tierra de Gulf. Era el momento adecuado. Ya había pasado la pandemia de la COVID y había nacido su primera hija. Pero sobre todo, aquello fue posible en gran medida gracias al apoyo de los premios Rolex englobados en la iniciativa Perpetual Planet que ella ganó en 2021. Siempre pensé que la única posibilidad de llegar realmente a esa cueva del norte de Groenlandia era con un premio Rolex. No se trata solo de la financiación, sino también del reconocimiento. Que mi trabajo y mis esfuerzos hayan sido reconocidos de esta manera es increíble, confiesa Mosley. Entonces empezó la organización de la ansiada expedición, lo que les llevó a ella y a su pareja alrededor de 3 años de preparación en los que, entre otras muchas cosas, tuvieron que hacer varios envíos de combustible al norte de Groenlandia para, una vez allí, abastecer al helicóptero que los trasladaría por la zona. Por fin, en julio de 2023, Mosley, Shawn y otros 3 expedicionarios, un colega científico, un médico y un experto en escalada, máximo 5 personas para poder caber en el helicóptero, emprendieron el largo y duro viaje. Volaron a Islandia y desde allí se dirigieron a la Tierra de Gulf, donde aterrizaron en un lugar situado a unos 50 kilómetros de la Gran Cueva y otras cavidades de interés. Por fin estaban allí, en el yermo paisaje ártico, 15 años después de conocer la existencia de la elusiva cueva. Cuando finalmente se internaron en ella, descubrieron que era tan grande como una catedral, con un techo de al menos 40 metros de altura, un espacio colosal, repleto de rocas gigantescas esparcidas por el suelo y una poza helada de aguas turquesas, pero sin espeleotemas a la vista. Si los hubiera habido en el pasado, seguramente las piedras caídas los habrían hecho trizas. Después de permanecer varios días, a la espera de que la meteorología les permitiera volar y desplazarse, pudieron explorar otras cuevas en las inmediaciones, y estas sí que aportaron unas preciadas muestras de espeleotemas. Su análisis todavía no ha terminado, pero ojalá nos revele datos de un tiempo en el que Groenlandia formaba parte de un mundo con una composición atmosférica parecida a la actual. Unos datos que nos sirvan para conocer mejor el calentamiento global que sufre hoy la Tierra y para prever nuevas formas de lidiar contra la actual emergencia climática. Esto fue Iniciativas para Cambiar el Mundo,
un podcast original de National Geographic España, producido con la colaboración de Rolex, en el marco de Perpetual Planet, con Javier Santolaya y María Santolaya en la voz. No te pierdas el siguiente episodio, en el que hablaremos del proyecto de otro de los laureados con los premios Rolex. Hasta la próxima.